Así hemos dado en esta mañana bienvenido a este tiempo de adorar a nuestro Dios con gozo, reconociendo y sabiendo que nosotros no celebramos cualquier Navidad, celebramos la Navidad de Cristo. Navidad es nacimiento, nació el Rey, nació el Mesías, nació el Salvador del mundo. Y nos ha hecho tanto bien que nosotros le adoramos, le bendecimos, le exaltamos. No queremos que, como el Señor en un sentido, y de esto pues trata el mensaje, en un sentido denuncia la manera desarticulada en que los fariseos del tiempo de Jesús y los escribas adoraban o expresaban su religión, ¿verdad? Por el contrario, nosotros queremos hacerlo confesando al Mesías, confesando que Jesucristo es el Señor. Y queremos hacerlo con entendimiento y queremos hacerlo desde una relación personal que brota en adoración y en alabanza para nuestro Dios. En esta mañana quiero darles de entrada una anécdota, contarles una anécdota y quisiera que estén pendientes de ella, porque se trata de un comerciante que se decía ser muy religioso. Este comerciante hablaba una tarde con su empleado poco antes de ya cerrar el negocio. Querían tener todo listo para el otro día. Y le pregunta a su empleado esa tarde, ¿ya le echaste el agua a la leche? Sí, señor, le dijo su empleado. ¿Le echaste el yeso a la harina? Sí, señor, don Enrique, le eché ya el yeso a la harina. ¿Pusiste el garbanzo en la tostadora de café? Desde luego, señor. ¿Le moviste el resorte a la báscula, a la balanza, para que en vez de 1 kilo marque 800 gramos? Sí, señor, así lo hice. Quiere decir entonces que todo está listo para el trabajo de mañana. Así que vente inmediatamente que tenemos que celebrar el culto familiar. No podré, don Enrique, no podría usted, señor, eximirme en esta ocasión, le dijo el empleado. Entonces, él le dijo, de ninguna manera. Recuerda que ante todo hay que quedar bien con Dios. ¿Qué les parece? Muchos creyentes o personas que dicen que son creyentes, ¿verdad? O que son muy religiosos, no dejan de tener esta misma actitud de ser, ¿cómo podríamos decirlo? Incoherentes en lo que dicen que creen y cómo se expresa sus vidas como algo completamente distinto, desarticulado. El título para esta mañana del mensaje es Advertencia contra la falsa religión. ¿Sí? Quiero indicarles lo bien que destaca esta ilustración que acabé de hacer, la falta de coherencia entre fe y vida de quienes consideran o se consideran religiosos en una buena relación con Dios por la práctica externa, pero mal enfocada, ¿verdad?, en su religión. De esto acusa, ¿verdad?, o confronta el Señor Jesús en el pasaje que vamos a ver
en esta mañana y quisiera que entonces ustedes conmigo pasaran a ver el pasaje, el título del mismo en esta mañana, como ya les dije, es advertencia contra la falsa religión. Advertencia contra la falsa religión. ¿Bien? Antes de ello, el pasaje bíblico que consideraremos en esta mañana inicia el último discurso público de Jesús en las paredes del templo, dentro de lo que se llama el recinto del templo. Y trata sobre la denuncia que Jesús hace de la hipocresía de los fariseos y de los escribas, que eran los responsables de interpretar la ley de Moisés en la sinagoga y ante el pueblo judío. Les invito entonces a que vayamos por un momento a Mateo capítulo 23. Vamos a iniciar este capítulo y todo el capítulo es un capítulo básicamente de confrontación o de denunciar, ¿verdad?, a este orden religioso de los tiempos de Jesús. Vamos a estar de pie, les invito a que estén de pie conmigo para hacer lectura de esta palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero nosotros no queráis que los llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, con mayúscula, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pueden sentarse, hermanos. Padre, te queremos agradecer, te quiero agradecer por este tiempo hermoso delante de tu presencia. Señor, con alegría y gozo hemos alabado tu santo nombre. Padre, celebrando la venida de nuestro Salvador, Señor, como Mesías a esta tierra para buscar y salvar lo que se había perdido. Te quiero agradecer porque la inmensa mayoría de los que aquí estamos, Señor, hemos alcanzado esta gracia porque a ti te ha placido, Señor, compartirla, darla, para que podamos adorar al Rey, a tu Hijo Santo, a ese santo ser que nació, oh Dios de María. Te bendecimos, Padre, te exaltamos en esta mañana y pido que tu Espíritu Santo tome esta palabra que he leído y también tome mis labios, tome todo mi ser, Señor, y yo pueda compartir con claridad y sencillez los principios, Señor, de tu palabra para la iglesia.
Padre, de manera que podamos entender el desafío que tú haces para cada uno de nosotros. Señor, que nos revistamos de Cristo para que nuestra adoración en todo lugar y en toda nuestra manera de ser sea una que le exalte y engrandezca tu santo nombre. Por él, nuestro bendito Salvador, oro. Amén y amén. 3 puntos quisiera resaltar en este pasaje para seguir la predicación. Son fáciles de notar en el pasaje. Lo podríamos dividir en 3 partes el mismo. En primer lugar, la incoherencia entre la fe y vida de escribas y fariseos declarada por Jesús. Hay una declaración, con eso empieza el pasaje. Son los versículos del 1 al 3. En segundo lugar, la incoherencia entre fe y vida de escribas y fariseos ilustrada por Jesús. ¿Cómo es eso? ¿Cómo era esa incoherencia? ¿Por qué eran incoherentes en su adoración? De modo que vivían realmente una falsa y practicaban una falsa religión, ¿verdad? Donde Cristo no era el centro. Y en tercer lugar, la recomendación de Jesús a su audiencia, muy directamente a sus discípulos. No quieran ser como ellos, ya que la vanidad es castigada y la humildad es recompensada. En los versículos del 8 al 12. Los versículos del 1 al 3 entonces pues, introducen lo que es el encabezado de la situación que Dios quiere denunciar, que quiere advertir de los escribas y de los fariseos en el tiempo que Él estuvo en la tierra. Es decir, que esos primeros versículos son una introducción o introducen el caso, si pudiéramos decir aquí, que Jesús quiere tratar en este pasaje. En primer lugar, como les señalé, la incoherencia entre la vida, la fe y vida de estos líderes de la religión judía, ¿verdad? Pues obviamente en Israel. Esto es lo primero que entonces Jesús hace, denunciar, ¿verdad? Esa incoherencia de ellos. Jesús se dirige directamente a la gente, a esta gente que eran muchos, porque recuerden que esos eran los días de la celebración de la Pascua, y es el viernes de esa semana, pues había que celebrar la Pascua. Cada familia tenía que matar un cordero, ¿verdad? Que recordaba a Cristo. Esa fue la institución de la Pascua, allá en Génesis. Perdón, en Éxodo. Pero ese viernes el cordero iba a ser aquel que el Éxodo anunciaba, el Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces habían venido, como era costumbre cada año, peregrinos de todas las tierras alrededor. Y no solamente estaban sus discípulos en aquella audiencia, en aquel ya último discurso público de Jesús. También estaban pues, sus discípulos. En ningún momento, aunque estaban los discípulos, dice la palabra de Dios allí, porque está claro que está descrito aquí, que entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos. En ningún momento, aunque el mensaje el tema era los fariseos, ¿verdad? Y los escribas, y era sobre ellos el que Jesús iba a hablar. Sin embargo, ellos no son directamente mencionados, enfrentados o confrontados. Si estaban o si se habían ido en la última ocasión que trataron de poner a Jesús en jaque, pero salieron trasquilados, como habíamos visto, que Jesús entonces los cogió a ellos. No sabemos, ¿verdad? Porque ese es el trasfondo aquí, ¿verdad? De todo ese momento
No sabemos si ellos se fueron o si se fue la mayoría y se quedaron algunos rezagados entre la multitud. Pero aunque estuviesen, Jesús no se dirige directamente a ellos, aunque es sobre ellos que Él va a hablar. Bien. Va a referirse a ellos como, en primer lugar, los maestros y expositores reconocidos del Antiguo Testamento. Jesús no tenía problema con ellos en el sentido de que ellos lo perseguían. En muchas ocasiones quisieron, como vimos en las últimas veces, en las últimas predicaciones, inclusive entramparlo, engañarlo, a ver si podían encontrar una palabra, una frase, o algo que él dijera o hiciera, ¿verdad? Que lo desacreditara delante del público y ya la gente dejara de persuadirse, ¿verdad? O de ser persuadido de que realmente él venía de Dios y que era el Mesías. Bien. Los escribas no eran cualquier persona en Israel. Ellos eran los que estudiaban e interpretaban y enseñaban el Antiguo Testamento en la sinagoga. Ellos eran los maestros de la religión, pudiéramos decir así, de las escrituras, del Torah, para los judíos. Y los fariseos, que no todos eran escribas, aunque había algunos que sí lo eran, profesaban seguir las enseñanzas que establecían los escribas. Quiere decir que los escribas eran como los teólogos del tiempo presente. Y los fariseos eran los seguidores, los que entonces enseñaban al pueblo en un contacto más personal y debían enseñar al pueblo, ¿verdad? No solamente con lo que aprendían y que establecía la palabra por los escribas, sino vivir la palabra de Dios. Eran apreciados por el pueblo porque tenían esa función y era una grande responsabilidad. De allí que Jesús dijo de ellos: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Bien? Es lo que tenemos ahí en el segundo versículo. En cada sinagoga tenía un escriba que leía de pie la escritura que estaba asignada para ese día. Y luego se sentaba en la cátedra de Moisés, que era una silla. Eso era lo que se refería la cátedra de Moisés. Esa silla donde ese escriba se sentaba como un representante de Moisés a explicar la ley de Moisés o el pasaje de las escrituras del Antiguo Testamento que se había leído primeramente de pie. ¿Bien? Para explicar y enseñar este asunto. Yo quisiera ilustrarlo y los que puedan ir conmigo aquí en Lucas. En Lucas capítulo 4, prácticamente en lo que es el inicio, lo que es la apertura pública de Jesús como rabí, como maestro del pueblo, en el capítulo 4, versículos del 16 al 21, voy a leer esto para que lo vean gráficamente explicado. ¿Bien? Dice esta palabra de Dios, capítulo 4 de Lucas, versículos del 16 al 21. Dice: vino a Nazaret, hablando de Jesús, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Qué hizo? Se levantó porque se leía de pie. ¿Bien? Y versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner
en libertad a los cautivos, perdón, a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, ¿y qué hizo? Se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, como rabí, ¿verdad? Ahora sentado en la cátedra de Moisés, a explicarle lo que eso significaba, de quién hablaba, de esa promesa que estaba allí. Y fíjense qué interesante, versículo 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes, delante de vosotros. ¡Wow! ¡Qué tremenda lección! No había que decir nada más. Eso era suficiente. En otras palabras, yo estoy delante de ustedes, yo soy ese Mesías. Yo soy el cumplimiento de esa promesa de Isaías, que corre por todo el Antiguo Testamento y que fue promulgada y dicha por todos los profetas prácticamente, de que vendría ese Mesías. El que ustedes esperan está aquí delante de ustedes. ¿Bien? Jesús creía, en segundo lugar, que era importante que estos escribas y estos fariseos siguieran enseñando las verdades de la Torá, que eran las escrituras judías. Aunque sí que rechazó lo que enseñaban sobre algunos asuntos que ellos iban más allá de lo que la escritura decía y enseñaba. Jesús no les estaba diciendo a estos oyentes ni a sus discípulos, ¿verdad?, que se olvidaran de la enseñanza de la palabra de Dios. Jesús no los estaba desautorizando ni desanimando a su audiencia a que no fueran a la sinagoga, a que no le hicieran caso a lo que decían por enseñanza los escribas y los fariseos. ¿Bien? No estaba invalidando a las autoridades espirituales de ese momento. Por el contrario, Jesús estaba condenando a esos líderes de su época debido a que ellos mismos no cumplían con sus propias enseñanzas. Decían, pero no hacían. En este pasaje les pide a la gente, Jesús les pide a la gente y a sus discípulos que guarden y hagan lo que los fariseos y los escribas les están diciendo. Pero no lo hagan, no hagan como ellos hacen. ¿Bien? Jesús no critica la ley, sino la práctica de estos líderes religiosos por su incoherencia, por su desatino, por su contradicción al practicar su religión, creyendo con lo que hacían que estaban realmente haciéndole un favor al pueblo. En conclusión, lo que Jesús quería decir es que en cuanto los escribas y los fariseos tenían la autoridad para interpretar fielmente a Moisés, en lo que fueran consistentes con la ley de Moisés, había que obedecerles, había que hacerlo, pero no hacer lo que ellos hacían. Porque aunque ellos enseñaran la verdad, algunas veces se salían y como es claro, enseñaron muchas doctrinas de hombres y eso más adelante vamos a verlo reflejado, ¿verdad?, en cómo estaba el pueblo de Israel. Pero aunque inclusive ellos en algunas ocasiones fueran por sobre la escritura, era deber hacer como Jesús hizo muchas veces. ¿Bien? Jesús hacía lo que era la voluntad de Dios, escrita y revelada en su palabra. Pero aún así, cuando ellos hagan y lo hacen, cosas que no están según la ley y las enseñan, ustedes no están autorizados a hacerlas. ¿Bien? Óiganlas,
crean lo que es correcto, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Bien? Ahora, ¿qué incoherencia era esa? ¿Qué incoherencia era esa de los escribas y los fariseos? Esto nos lleva al segundo punto, que es la incoherencia entre vida y fe ilustrada. Jesús entonces, aquí se ocupan unos cuantos versículos que van del 4 al 7 para señalar algunas actitudes que estos fariseos demostraban en su querer demostrar, en su querer vivir abiertamente lo que era la religión, tratando de demostrar que realmente eso era lo correcto, que ellos eran los más religiosos, que así era como había que vivir, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y entonces Jesús ilustra cómo estas autoridades bregaban, y lo primero que realmente, aunque no lo dice en el pasaje en ningún momento de estos versículos, versículos del 1 al 12, como les dije ahorita, Jesús no habla directamente a ellos, ni tampoco se refiere a ellos con el adjetivo hipócritas, pero eso es lo que eran. Más adelante van a darse cuenta en la predicación próxima posiblemente que aunque aquí Jesús no habla de hipócritas, no les llama hipócritas, sin embargo, en todo el resto del capítulo, por 7 veces, en un solo capítulo, Jesús les llama hipócritas. ¡Ay de vosotros, hipócritas! 7 veces los llama hipócritas de una manera, ¿verdad?, clara. ¿Cómo era que ellos entonces eran incoherentes? Bueno, en primer lugar, el Señor lo dice aquí en esta palabra, ataban cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponían sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no querían ni siquiera moverlas, ni siquiera con un dedo estaban dispuestos a moverlas. Es lo que dice el versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Estas cargas es una referencia a las añadiduras, a las adiciones que hacían o que habían hecho ya por años y años, ¿verdad? Los fariseos, específicamente los escribas, al interpretar la ley. Y entonces añadían a la ley cosas que la ley no decía, o por lo menos interpretaban mal la ley. Y ponían cargas de hombres, que no era la expectativa de Dios cuando dio la ley y cuando dio órdenes y directrices escritas para que el pueblo de Dios fuera un pueblo que se distinguiera realmente de los demás pueblos paganos. ¿Bien? Había muchas tradiciones, como por ejemplo, al decretar que arrancar espigas equivalía a trabajar, y por lo tanto estaba prohibido hacerlo. Estaba prohibido trabajar en el día de reposo. ¿Bien? De esto recuerdo que predicó el pastor Rafael Vélez en una ocasión, de que los discípulos recogían espigas, ¿verdad? Y los fariseos los perseguían, los acosaban y le decían, ¿por qué tus discípulos recogen espigas? Bueno, tenían hambre. Y recuerdo que les pone de ejemplo a David cuando huía de Saúl, que llegó al lugar donde el pueblo adoraba a Dios. Y de allí comió, ¿verdad?, los panes que había allí, que eran panes sagrados. O sea, ellos preferían que la gente se muriera de hambre, ¿verdad?, pero que no comieran.
por guardar una ley, por guardar un aspecto de la ley que no era lo que significaba en el origen, en lo que es lo que es el espíritu de la letra, ¿verdad? De la ley. También, por ejemplo, según la opinión de los más estrictos fariseos, sanar a una persona en el día de reposo era malo, a menos o con la excepción de que la persona estuviera corriendo un peligro inmediato. En ese capítulo 12, Jesús también los enfrentó y los cuestionó acerca de eso. ¿Sí? Y que el lavado de las manos, la ceremonia del lavado de las manos en relación con cada comida era obligatoria para todos. ¿Sí? Gracias a Dios que, ¿verdad? En aquel tiempo pues no había pandemia, la pandemia de COVID. Parecía algo así. Si lo hubiera habido, pues tenían la razón para lavárselas todos los días a todas horas. Pero estamos hablando de cientos, miles de años por lo menos atrás. Bueno, hermanos, la carga, sin embargo, la carga más pesada de todas que estos fariseos y estos escribas ponían delante de sobre los hombros de aquellos personas que estaban bajo su cuidado espiritual, era el temor, el miedo estimulado por estos líderes de que las buenas obras de un hombre debían superar las malas obras, si era que querían ser salvos. ¿A qué se parece esto? Se parece mucho al día de hoy en tantos lugares. No es diferente. No es diferente al tiempo de hoy, ¿verdad? Que se quiera equiparar la salvación, que solamente es en Cristo, con tratar de hacer un balance entre unos cuantos pecadillos, ¿verdad? Con otros pecadillos menos malos, o hacer más obras buenas que malas. O sea, eso era en el tiempo moderno, en el tiempo presente, que eso se cree y se enseña y se sostiene y se enfatiza en muchos lugares donde se adora al Dios verdadero. Eso es herejía. ¿Sí? Porque hay un único Dios y Salvador, un único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Ahora, hermanos, con este estado de cosas, y muy en especial por lo último que acabo de mencionar, se hace entonces mucho más claro y mucho más atractivo el llamado de Jesús en Mateo capítulo 11, los versículos del 28 al 30. Voy a hacer una lectura de este pasaje que ustedes conocen, han oído muchas veces. ¿Bien? Voy a leer aquí en Mateo 11, versículos del 28 al 30. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Así era como los líderes religiosos, escribas y fariseos, habían llevado a estas personas a ese estado emocional, a ese estado mental, a ese estado espiritual, de estar trabajados, buscando hacer mejores obras que malas obras, y cargados con una carga que les era imposible de cumplir. Y yo os haré descansar, dice Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuál va a ser el resultado? Les dice Jesús: y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Wow, gloria a Dios. Gloria a Dios. Este pasaje habla de los trabajos, de los trabajados, de los cargados.
por una carga emocional, psicológica y sobre todo espiritual, ¿verdad? Del pesado yugo que era y es aún en el tiempo presente, la imposibilidad de ser salvos por cualquier esfuerzo personal. Hoy día hay mucha gente desesperada buscando cómo ser salvos por causa de la imagen de Dios en el hombre. El hombre, aunque no vaya a una iglesia, reconoce que algo falta, que hay un vacío, que hay una carga que se vuelve sobre todo pesada y más pesada cuando un líder religioso, y puede ser sinceramente equivocado, pero no deja de ser una carga, impone maneras, haz esto, haz aquello, haz estas promesas, haz estos esfuerzos. Lleva un registro de cuántas cosas buenas tú haces sobre las malas para que la persona alcance el perdón de Dios. Pero de ninguna de esas maneras es posible. Esa es la carga que llevan muchos hombres en el tiempo presente, y hasta que no encuentran a Cristo, no llegan a tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Gloria al Señor por ello. Habla también de la buena noticia del yugo de Cristo, que es un yugo fácil, que es un yugo ligero, porque ya el Señor Jesús lo llevó en la cruz del Calvario. Él llevó allí en la cruz el yugo que usted llevaba o que aún quizás lleva. Miren, y aún hay personas que son religiosas o que aún dicen o creen que son salvas, que llevan este tipo de yugo porque no tienen seguridad y certeza en Cristo. Cristo es suficiente. Claramente la palabra nos invita y lo dice aquí, que llevemos el yugo de Cristo. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Entonces, en esta mañana, como se nos dijo, creo que Rafael y Anthony pueden recordar esto al final casi de una de las conferencias. Suelta el yugo, suelta el yugo y coge el de Cristo, que es liviano, que es fácil, que es amoroso, que te va a traer paz y gozo. Estos hombres realizaban entonces sus prácticas religiosas también para ser vistos por los hombres, aparentando así ser más espirituales que los demás. Este era el propósito, lucirse públicamente. ¿Para qué? Para que otros los tuvieran en una buena estima y pensaran, wow, este sí que es religioso. Mira cuánto, qué lindo se ve. Wow. Entonces, ellos específicamente, como nos relata el versículo 5, se ponían el vestido que tenían que ponerse para días especiales, porque por ejemplo para orar había que se ponían su manto, un manto encima de la ropa, ¿bien? Y tenían que hacer unas cosas en específicas. Por ejemplo, dice aquí, habla de las filacterias, que eran cajas, y todavía lo son, porque todavía los judíos ortodoxos, y hay judíos que todavía visten así, sobre todo en los días y las horas de oración. Son cajas pequeñas de cuero con pedazos de pergaminos que contenían partes de las escrituras. Esas cajas de filacteria se ataban al brazo izquierdo o se ataban aquí y se ponían en la frente para obedecer literalmente.
el pasaje que aparece en Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 11 y versículo 18, que lee así. Por tanto, y era una orden, era parte de la ley de Moisés. Bien, y ellos lo estaban haciendo bien. Hasta allí estaba bien la cosa. Y no solo ellos, cualquiera se lo podía poner, cualquier judío, para seguir la ley de Moisés. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos. Entonces ellos hacían eso, pero había un problema. Ya lo voy a decir. Espérense un segundito. Las escrituras que se colocaban dentro de esa cajita eran el libro 13, el capítulo 13, en nuestras Biblias, por ejemplo, de Éxodo, y porciones de Deuteronomio 6, capítulo 6, del 4 al 6, y capítulo 11, del 13 al 21. Ellos hacían eso fielmente, ¿bien? Para cumplir con ese aspecto de la ley de Moisés. Y los flecos o las borlas son pedazos de hilo que iban colgados con un cordón azul que se ataban a las 4 esquinas de la vestimenta de un judío. Jesús vestía así, vestía una manta de 4 puntas. Pones por la cabeza aquí, te quedan dos esquinas aquí y 2 por detrás. Pues en esas esquinas había que ponerse esas borlas. Y cuando Jesús sanó a aquella mujer enferma de flujo de sangre, lo que ella tocó, entienden los eruditos, fue una de esas borlas. ¿Bien? Porque vamos a poner, en la concepción religiosa se le añadía valor, ¿verdad?, a esos íconos, un valor espiritual. Y los judíos, estos judíos específicamente, que eran los que enseñaban la ley, lo sabían y conocían el efecto que esto podía tener. Bien, en cada franja de los bordes debían poner ese cordón púrpura, y esa franja les servía para que cuando ellos mismos la vieran, se acordasen de poner en práctica todos los mandamientos, ¿bien? Y para que no se fijasen en lo que ven o en lo que piensan, de modo que no se prostituyesen. ¿Pero qué hicieron ellos? No queriendo prostituirse, ya estaban prostituidos, porque su corazón no estaba en el espíritu de la ley, en el compromiso de ellos acordarse de Dios a cada momento, ¿bien?, sino en lo externo y lo que podría representar para otros judíos que los veían, que veían esos bordes en ellos. ¿Qué era lo que llamaba la atención entonces? Tanto en las filacterias como en los bordes del manto. Sencillamente que ellos, esas filacterias, las hacían largas, grandes, ¿verdad? No del tamaño básico. En vez de ponerse una cajita así, ¿verdad?, pues se ponían una caja bien larga por acá, ¿verdad? Y aquí en la frente igual. ¿Llamaban la atención o no la llamaban? ¿Qué impresión podía causar o qué efecto podía causar eso en los que los veían en el día de la oración, yendo ellos ¿verdad?, con esas exageraciones, si pudiéramos, excentricidades, si pudiéramos llamarlas así? Eso era lo que no estaba bien, que ellos querían llamar la atención hacia ellos mismos y que otros pensaran, wow, ese sí que lo hace de una manera poderosa, tiene más poder que nosotros, porque vamos a comparar la filacteria, mira qué chiquita la mía, mira qué poderoso se ve esto, y cosas así de grandes. Ese era el efecto que causaba. Igualmente con las borlas.
las ponían exageradamente más largas para que la gente se diera cuenta, la gente se fijara. Bien. Es importante entonces señalar que Jesús no estaba condenando el uso de esas filacterias o de los flecos. No había nada malo en esos objetos, ni tampoco en el hecho de que ellos los usaran. Más bien, Jesús estaba diciendo que los líderes religiosos hacían un alarde exceso de esos objetos. Imagínense ustedes que ahora, pues, inclusive la palabra de Dios toda la podemos tener en todas las como traducciones modernas en un celular. Y o que hay hermanos que traen su Biblia, no una Biblia bien grande. Yo recuerdo que antes las personas llevaban a las iglesias unas Biblias que aquello parecían enciclopedias, enormes de grandes. Era una pesada carga realmente llevar una Biblia de esos tamaños que antes la gente tenía. Como todos las llevaban así, no había Biblias más pequeñas, pues estaba bien. Pero, ¿qué creen ustedes hoy día? Traer una bibliota de esas así, que entrar al templo con una bibliota de esas así, una Biblia enorme de grande. No sé si entienden lo que les quiero decir. Y tenemos que cuidarnos y guardarnos de hacer cosas que pueden ser espirituales, pero que nosotros las exageramos para parecer todavía más espirituales y para ganar dentro de la comunidad cristiana renombre o un lugar más distinguido, más exaltado que otras personas que quizás no tienen ni siquiera los recursos para comprar lo mismo, y es mejor que no los tengan, es mejor que no tengan el dinero y que sigamos siendo como Jesús dice, humildes, sencillos, ¿verdad? Tranquilos. Estos hombres se excedían para que todos los notaran. Su intención a la hora de hacer esto no era principalmente honrar a Dios, sino que era recibir el elogio de los demás. De esta manera se olvidaron de la razón por la que aquellos objetos religiosos existían en aquel momento. No era otra cosa que recordarles que la ley era lo primero. Tenga claro en su corazón, hermano, cuando venga a la casa de Dios, cuando usted quiera pasar por religioso o por religiosa, que lo más importante y que el centro, lo primero y lo último, porque Él lo dijo, yo soy el alfa y la omega, es Cristo. ¿Sí? Y lo que representa a Cristo, hay que hacerlo de modo como Cristo nos enseñó. Aprended de mí, como leíamos, que soy manso y humilde de corazón. ¿Bien? Y como creyente, tendremos la aprobación de Dios y la paz de Dios, antes que el elogio y la distinción de los demás, aunque estemos confundidos y estemos siempre con cargas indebidas, ¿verdad? En la actualidad tenemos nosotros prácticas religiosas que se realizan para demostrar, ¿verdad?, entre comillas, la devoción y ser admirados, ¿verdad?, mayormente, o admiradas también por los demás. Por ejemplo, el de los líderes religiosos actuales de algunas mega iglesias. Los ministros de alabanza también podrían ser, no solamente pastores, ¿verdad?, sino ministros y cantantes que esperan que en los afiches, o se quieren asegurar que en los afiches y los anuncios y las pancartas de los conciertos que van a celebrar o de los eventos donde van a ir a predicar o donde van a estar en otra mega iglesia, tengan la mejor foto de ellos.
en grande, y que el nombre de ellos esté destacado por sobre todas las otras letras más pequeñas del lugar, etcétera. Eso ocurre en el día de hoy. Ocurre en el día de hoy. También los autodenominados apóstoles en el día de hoy, que hacen su entrada al templo como los grandes políticos o grandes figuras de la vida pública, escoltados por guardaespaldas. Esto ocurre en muchos lugares. Y es el ungido de Dios. Y les encanta ese nombre. Y hacen teología con eso. Pero la hacen ¿para qué? Para que ellos sean respetados, distinguidos, ¿bien? Y que, hermanos, todo el mundo les coja miedo, ni siquiera la gente se acerque a ellos. Aun cuando ellos están para acercarse a las personas y curarlos y sanarlos, exhortarlos, como debe ser la labor de un pastor. Eso pasa hoy día, y pasan muchísimas otras cosas que no solamente con estas es suficiente para que nosotros nos demos cuenta que no se trata de que Jesús está trayendo a colación y desautorizando y desanimando algo que ocurrió miles de años atrás cuando Jesús estaba en la tierra, sino que la bola ha ido rodando y en el tiempo presente, hermanos, es peor que en los días y en los tiempos de Jesús. Otra cosa que Jesús describe de estos hombres era que amaban los lugares de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, en el versículo 6. Les encantaba que los reconocieran por su religiosidad y se les brindaran privilegios especiales. Los mejores asientos de las cenas eran los que estaban más cerca de ¿quién? Del anfitrión. Y de manera similar, los lugares o los asientos más importantes de la sinagoga probablemente estaban situados lo más cerca de los rollos de la ley. Querían estar más cerca ahí de Moisés y de lo que Moisés dijo. Y al estar enfrente, pues obviamente estaban más destacados, más visibles. Jesús habló sobre este mismo tema en Lucas capítulo 14, versículos del 8 al 11. Cuando te inviten a una boda, no vayas a sentarte en el mejor lugar. No sea que otro de los individuos sea más importante que tú y cuando venga el anfitrión te diga, dale ese lugar a otro. Porque entonces, con toda vergüenza, humillado, en vez de exaltado, humillado, tendrás que ir a ocupar el último lugar. Así que cuando seas invitado, ve más bien a sentarte en el último lugar para que cuando venga el anfitrión te diga, amigo mío, ven y siéntate más adelante. ¿Bien? Así serás honrado delante de los otros invitados a la mesa. Porque todo aquel que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Wow. Santiago en su carta condenó el pecado de destinar el mejor asiento en las sinagogas, cuando había los cultos, los servicios, ¿verdad? Para hombres que eran más distinguidos en la sociedad, o un rico. Entraba a la sinagoga, al culto público donde se reunía la iglesia, en los tiempos de la iglesia primitiva, y cuando entraba un rico se hacía acepción de persona. El rico se sentaba al frente y el que era pobre, sobre todo muchos eran esclavos, tenía que sentarse al estrado de los pies de los otros que estaban allí sentados. ¿Bien? Esta palabra del Señor nos indica que estos fariseos buscaban formas de exaltarse a sí mismos, en lugar de formas de expresar humildad, la humildad que se requiere
cuando uno es siervo de Cristo, cuando uno es un servidor del Señor, cuando uno es ciertamente un verdadero cristiano. Les enseñaban también a recibir grandes, les encantaba, mejor dicho, perdonen, a recibir grandes saludos y deferencias en los lugares públicos. Les encantaba que la gente les dijera rabí, que significaba literalmente, cuando se usa en esta palabra rabí, usada aquí, significa mi señor. Y es un nombre de rabí que se le da a los que son realmente hombres eminentes, porque eran autoridad y vivían vidas, ¿verdad?, alineadas a la voluntad de Dios. Eran coherentes en lo que enseñaban y cómo vivían. Esos merecían, ¿verdad?, o podían tener este nombre de rabí. Pero ellos querían tener esos nombres. Querían que la gente, ¿verdad?, cuando los encontraban en público, los llamara rabí. No me vengas a dar un abrazo allí flojo. Tienen que darle un abrazo bien fuerte, ¿verdad? Que se note y que los que están viendo sepan que tú estás abrazando a uno de esta manera porque tú lo estás distinguiendo como una persona importante. ¿Bien? Hasta por el abrazo. Ellos querían ser resaltados o reconocidos como importantes. ¿Bien? Querían admiración y querían prominencia, hermanos. Y los títulos en sí mismos no eran necesariamente malos. Sin embargo, poner énfasis o un énfasis indebido en ellos puede llevar a un seguidor de Jesús a la arrogancia y la hipocresía con bastante facilidad. Cristo les dirá a sus discípulos entonces, finalmente, que eviten usar nombres y títulos con el objetivo de elevar a una persona por encima de otros o permitir que otros los llamen a ellos de formas especiales para ellos entonces exaltarse, ¿verdad? Sentirse, wow, cómodo. Y eso se pega. Es un virus que avanza. Y si no se corta a tiempo, pues nos convertimos en fariseos, dejamos de ser creyentes como Dios demanda de nosotros y nos convertimos en religiosos, ¿verdad? Y fariseos. En tercer lugar, eso es lo que nos dice la palabra en este pasaje. El Señor Jesucristo, en tercer lugar, está dando una recomendación a los discípulos. Específicamente ahora va a hablarle directamente, mirándole a los ojos, a los discípulos. Y es como si les estuviera diciendo, no quieran ser como ellos. No quieran ser como ellos. Los desanima. Ellos no están bien, no quieran ser así. Ya que la vanidad es castigada, como vimos en el ejemplo de la palabra de Dios en 2 ocasiones aquí, cuando Jesús en la parábola enseñó esto. Coge el último lugar para que si vas a ser exaltado, sea por otro y no por ti mismo. No pases la vergüenza, no seas humillado. Es prerrogativa del anfitrión que tú estés al lado de él o no estés. Compórtate. No pases la vergüenza. Sé humilde, en otras palabras. Sé sencillo. Quédate allí a la expectativa. Participa. Pero no seas como ellos buscando llamar la atención. Hermanos, la vanidad es castigada. La soberbia, la hipocresía es castigada y la humildad es recompensada. Es lo que Jesús dice y termina con esto. Jesús se dirige específicamente a los discípulos. Hermanos, ¿y por qué no a nosotros en esta mañana? A ti. Y muy en especial a mí. Porque estas cosas estremecen el alma y a veces uno quisiera buscarle la vuelta para no decirlas como son. Pero no es posible.
tenemos que pues, ser fieles a la palabra del Señor y recibir primero nosotros el desafío para poder dar el desafío a los demás. Amén. No sean iguales a ellos. No reciban ni den a ninguna persona aquellos títulos y honores que solo pertenecen a Dios y a Cristo. Uno es nuestro maestro. Dice el Señor ahí, ¿quién es el maestro? Cristo. Uno es nuestro Padre espiritual, porque eso es a lo que se refiere, al Padre espiritual. Pero no se refiere como hoy día que muchas personas reconocen a una persona públicamente, este fulano yo lo amo y dicen mil cosas de él y lo llaman y lo catalogan como mi Padre espiritual. Jesús dice, no hagan eso, eso es idolatría, porque hay un solo Padre, Cristo, el Padre Dios, a través de nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Bien? El anhelo entonces del cristiano, hermanos, debe ser consagrarse a sí mismo y ser a sí mismos, tanto en palabra como en hechos. Tanto los preceptos que Jesús nos ha dado como los que aparecen explícitos en las cartas apostólicas nos hablan de que así debe ser, y ese es el desafío para nosotros en el tiempo presente. Primera de Pedro capítulo 5 exhorta, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y similar podríamos decir a eso, en la misma onda. Mateo capítulo 23, en el versículo 12, es como cierra Jesús esta parte de la enseñanza. Porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Yo quiero, en el nombre del Señor, deseo de mi corazón, porque es lo que Jesús desea y le dice a sus discípulos, deseo que ustedes sean exaltados. Vivan una vida exaltada, poniendo la exaltación en Cristo. Que Él sea exaltado, que Él sea reconocido, que Él sea distinguido y que Dios sea conocido como Dios, porque tú vives una vida comprometida con eso, con el honor de Dios el Padre y de nuestro Señor el Salvador Jesucristo. De modo que no seas un creyente confundido, engañado y constantemente avergonzado. Porque cuando somos avergonzados, Cristo queda avergonzado en muchas ocasiones. Amén. Amén. Queremos agradecer, Señor, por este consejo tan pertinente para este día. Pertinente, Señor, para los días que nos resten en este tabernáculo terrestre, como creyentes, como hijos tuyos por la fe en Jesucristo. Señor, y la humildad, que es la clave para que tú tengas exaltación, honor y gloria, y nosotros seamos, Señor, exaltados contigo, es por causa de Cristo. Ni siquiera procuremos nosotros esa honra y gloria que solo pertenece a ti, sino que con humildad y sencillez nosotros vivamos la vida de Cristo en obediencia. Señor, en nuestros hogares, trabajos, en todo lugar sepamos obedecer tu palabra y que eso sea suficiente, oh Dios, para que tú seas bendecido
y exaltado. Pedimos gracia porque sabemos que tu gracia es sobre gracia para nosotros cumplir esta expectativa, este desafío que tú pones delante de nosotros. Pidiendo, Señor, perdón por tantas veces que nosotros hemos sido excéntricos, hemos sido, si pudiéramos decirlo así, desordenados en la manera de exaltarte o pretender exaltarte. Tú conoces nuestros corazones y motivaciones y allí tú ves, Señor, cuántas veces hemos deseado y nos hemos comportado de manera que otros piensen que somos mejores, que somos más espirituales. Padre, y cuánto tropiezo muchas veces hemos puesto a nuestros hermanos. Ayúdanos a vernos de igual a igual, porque tú eres nuestro Padre, Jesús es nuestro Maestro y nosotros todos somos pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. El Señor les bendiga en esta mañana y nos despedimos con un último